Can you explain what you asked the student to do here? What was the project? What was the goal of that brief exercise? Bueno, lo primero... I'm not here. Okay? It's a discussion. Yeah. I see her? Yeah, it's a discussion together. Okay, thank you. No, lo primero que hicimos aquí en el taller, si tú recuerdas, fue tratar de ubicar cuál es la opinión de cada uno de los estudiantes sobre una temática que es la biodiversidad. El primer ejercicio que hicimos fue no un ejercicio de diseño, sino un ejercicio de una reflexión sobre si tengo o no una opinión sobre la temática, ¿no? Si esto estaba claro, se podía empezar a diseñar. Si no, tenías que leer, tenías que revisar alguna información y decir, oh, la biodiversidad, me gusta, no me gusta, estoy de acuerdo, estoy en contra, estoy a favor, ¿no? Entonces yo creo que en este tipo de talleres, que se tiene una meta muy específica, que era incorporar uno de estos carteles en la competencia de una Bienal Internacional, era importante que ustedes estuvieran claros sobre el tema. Yo creo que el tema les quedó bastante claro y todo el mundo tiene una opinión sobre estos temas universales. No es difícil saber que la contaminación daña o que estamos a punto de perder una cantidad enorme de animales, ¿no? Y que eso va a ser en demérito de la propia calidad de vida de todo el planeta. Pero el hacer un cartel es también comprometerse, no solo es pensar el tema, sino comprometerse con hacer alguna acción. Y yo veo en sus carteles que cada uno de ustedes tiene una preocupación distinta sobre los animales, la contaminación, la cuestión de la conexión de la vida entre los animales, el dar un mensaje muy preciso, ¿no? De si no se evoluciona, se muere. Entonces, eso es lo interesante de estos talleres, más que el resultado gráfico. El resultado gráfico es un primer acercamiento. Ustedes tienen apenas 20 y tantos años, ¿no? Y yo me acuerdo cuando yo estaba de estudiante, lo que mis maestros me enseñaron es un poco a pensar y a experimentar. Si yo corto, si yo pinto, si yo rayo, ¿qué pasa si yo tomo una imagen y la transformo? ¿Cómo puedo decir más con esta imagen que está mal hecha, pero la puedo convertir en algo interesante? Entonces, ese proceso es mucho más interesante que el resultado de diseño. Y ustedes tal vez lo valoren con el tiempo, ¿no? Muchas veces cuando uno está con un maestro y escuchas al maestro y entiendes la mitad, o dices, no, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, pero te deja en el pensamiento una reflexión que con el tiempo dices, ah, sí es cierto, tenía razón el maestro, o me dijo esto por esta razón. Entonces, lo más importante para poder aprender es, primero, que tengan ustedes confianza en quien está hablándoles, y segundo, tener la iniciativa de ponerse a trabajar con su propia expresión y con su propia opinión. Est-ce que tu peux venir là? Parce que du coup, il a tendance à vous regarder, donc je préfère que vous soyez peut-être un petit peu plus concentré, comme ça j'ai un beau regard plus dans cette affaire. Comment il cherche à vous parler naturellement. Merci. In that sense, do you think that the students here have a good confidence in what they do? Do you think there's a problem at that level, or what do you think about their process in the act and the poster? Yo creo que en todos estos años, digamos unos 30 años que he tenido contacto con estudiantes, son iguales. O sea, yo he trabajado contigo hace muchos años, y con él hace muchos años, y con él hace muchos años. Es decir, hay como ciertas
características individuales que me recuerdan otros estudiantes en otros momentos, en otras épocas, ¿no? Es una cuestión de procesos. Es bien interesante ver que aunque las generaciones tienen distintas problemáticas, ¿no?, en el fondo, la necesidad que se tiene a tu edad es de aprender y de poder tener una profesión y un oficio, ¿no? Entonces, es muy interesante ver cómo se repiten al pasar del tiempo ciertos patrones de conducta de los estudiantes, ¿no? Por ejemplo, hay estudiantes que escuchan mucho, ¿no? Inmediatamente cambian, ¿no? Confían, tac, tac. Hay otros que dudan y van y preguntan a otro profesor o preguntan a otro estudiante, ¿tú crees que lo que me dijo Bermúdez es correcto o no es correcto?, ¿no? Pero esa actitud es una actitud que tienen en toda su vida, no solo como estudiantes, ¿no? Es una cuestión de personalidad. Para poder aprender hay que saber escuchar. Y la responsabilidad de los profesores es ser claros en lo que se dice a los estudiantes, ¿no? En este sentido, cada vez tengo menos cosas que decir a ustedes, ¿no? Me interesa más saber, y por eso el ejercicio cuando vino la cámara es, tú hablas sobre tu trabajo, tú opinas sobre el otro, porque yo quiero saber su opinión como estudiantes, como personas, sin importar la edad, sin importar si vienes de Canadá o si eres francés o si eres alemán. Hay ciertas cosas comunes que me interesan mucho y que observo mucho de los seres humanos, ¿no? Yo soy un observador de los seres humanos, eso es muy divertido. Cuando tú vas en la calle, la mejor manera de aprender qué está pasando en la atmósfera general del país o de la ciudad, etcétera, es ver a la gente cómo sonríe, va triste, va enojada, va corriendo, tiene prisa, va muy elegante, hay mucha gente con zapatos tenis, y tú puedes, con una muestra de 20 estudiantes, ¿no?, saber qué está pasando con los estudiantes en todo el mundo, porque de alguna manera estamos conectados. Hoy hay una globalización de la información que antes no existía. Cuando yo estudié diseño, era muy difícil saber qué pasaba con los diseñadores japoneses. Mandabas una carta, tardaba 3 meses en regresar la respuesta, 3 meses. Ustedes mandan un correo y tienen respuesta inmediata. Entonces, sí hay una diferencia generacional en cuanto a la velocidad de las cosas, pero no en cuanto a la esencia misma de los humanos, ¿no? Somos humanos un poco más veloces, trabajamos más rápido, tenemos más tecnología, pero a final de cuentas las ideas, tú tardas el mismo tiempo en tenerlas, porque la idea es un proceso individual, ¿no? Entonces, todo esto es muy interesante, ver cómo los estudiantes de repente sufren. Yo me acuerdo cuando tú estabas haciendo tu dibujo y ponías una cara, no, el dibujo, no, es horrible. Y yo decía, sí es horrible, sí es horrible, tu dibujo sí es horrible. Yo tengo que aceptar tu opinión, es horrible, sí. Pero nada es imposible, y cuando tú superas la problemática, tu problema no era hacer el dibujo, era tener clara la idea. Cuando tuviste clara la idea, supiste qué hacer, cómo dibujar. Si uno no sabe qué decir, no puedes hablar. Y yo creo que el diseño es como la cocina. Cuando tú cocinas, pues voy a hacer una sopa de pescado. Y seleccionas tu pescado, seleccionas la sal, pero no metes todo al mismo tiempo en la cocina, le das vueltas y lo metes en el horno, no. Pones salecita, y al final pones ciertos detalles. Cuando tú sirves el plato, cuando ya te lo vas a comer, una cereza, ¿no? Es lo mismo con el diseño. Primero la idea, después trato de representarla en blanco y negro, no pienso en la tipografía, pero ya sé qué decir. Después incorporo mis palabras
a la imagen y uno a uno vas creando la atmósfera de tu cartel. Y yo creo que estos resultados son el primer boceto que ustedes deberán presentar a su cliente. No es el trabajo final, ¿no? Siempre se puede mejorar y entre más tiempo tengan. Me acuerdo que Iko Tanaka, un gran diseñador japonés, un día yo le pregunté cómo presentaba sus cosas y él decía, 5 minutos antes de que llegue el cliente a mi estudio, yo sigo mejorando el diseño. Y yo creo que esa es la actitud que deben tener ustedes con el cliente, ser lo más profesional posibles, porque una imagen va a ser vista por millones de personas. Eso es, si está mal la idea, millones de personas van a decir, qué estúpido diseñador. Tal vez no sepan tu nombre, pero tú puedes escuchar en tus oídos, qué estúpido diseñador, 1.000.000 de veces, ¿no? Entonces hay una responsabilidad muy grande del diseñador cuando pone una imagen en la calle, en la web, en una portada. Una responsabilidad enorme. Tú estás educando, estás creando estética, estás diciéndole a la gente una opinión. Aunque no sea un tema que a ti te interese mucho, tú tienes que dar siempre con tu diseño una opinión sobre ese tema. Eso es muy interesante. That's all? Maybe if you want, you'd like to make a conclusion on your impression of the workshop. What would you recall the most? What did you like the most? Yo creo que se dan los buenos talleres y se dan los buenos resultados cuando existen buenos estudiantes, cuando hay gente que... Yo creo que en su caso lo sentí un poco tímidos, ¿no? Necesitan explotar más su expresión, tener menos miedo en presentar cosas. A mí me gustó, por ejemplo, este trabajo que dice evolución o evoluciona muere, porque el tipo de una sola idea estuvo trabajando 3 días y la mejoraba y la mejoraba y pensaba y pensaba y pensaba y pensaba y se veía que estaba él tratando de encontrar algo diferente con una cosa tan simple como 2 palabras y, ¿no? Eso pasó en todos los casos, pero hubo algunas gentes, por ejemplo este primer cartel de la izquierda, que yo lo veo demasiado tímido, o sea, no se atrevió a expresarte, pero corresponde a la personalidad de la gente, ¿no? Hay gente más introvertida, ¿no? más tímida, y yo creo que en diseño debe uno ser muy abierto, debe ser muy expresivo, más fuerza, más dibujo. Se necesita, yo creo que lo que da el dibujo es esa posibilidad de expresión muy personal. Y entre más personal sea tu trabajo, puedes diferenciarte de otros diseñadores. La originalidad está en tu propia cultura, no en copiar la cultura de otro. Entonces no busquen tratar de ser como Iko Tanaka o como el famoso Pablo o como el famoso, la famosa Kitty Cat. Traten de encontrar su propia forma de expresión, ¿no? Y a cada cliente darle una solución distinta, ¿no? Las temáticas son distintas. Eso es lo interesante del diseño. Cada diseño uno aprende más. Es una profesión en ese sentido muy, muy bonita.